Bienvenidos, queridos amigos, a un programa de sondeo emocional. Sondeo emocional ha estado unas semanas ausente porque tuvimos que salir fuera del país, pero ya nos reintegramos a nuestras labores. Hoy tenemos 3 temas que tocar. Tenemos un pésame profundo que vamos a dar a mamá del doctor Milciades Albert, quien es ginecólogo y obstetra en este país, un gran amigo nuestro. Tenemos también que comentar sobre el incidente de la violencia que está ocurriendo en el país entre policías y las comunidades. Y por último, vamos a dejar que ustedes puedan ver con toda tranquilidad y en toda su extensión una entrevista que Radio Martí le hace a un sacerdote que vive en Cuba, en el pueblo de Esmeralda, en Camagüey, que por la importancia del contenido de la fe y de la práctica católica y religiosa en general en Cuba, y la persecución a lo que son sometidos todos los cristianos en la isla de Cuba, entendemos que en este país se debe ver esta entrevista con sumo cuidado para que en nuestro país jamás se produzca un régimen como el que actualmente desgobierna a la isla de Cuba. Hoy se le dan un sentido descanso eterno a la madre del doctor Milciades Albert, quien ha fallecido hace 2 días, y que todos sus hijos y todos sus familiares, a quien ella crió, educó e instruyó para la vida, ha tenido que ser finalmente devuelto a las manos del Señor, para que de acuerdo a su misión en la tierra, el Señor la premie en el cielo. Y hemos recibido un video que entendemos que es sumamente importante también ponerlo en toda su extensión, y que es el despido que le dan sus hijos, sus nietos y familiares en general a la mamá del doctor Milciades Albert. Por favor, señor director. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a una mujer que fue mucho más que esposa, madre y abuela. Doña Rosette Fiorinelli fue el corazón y el pilar de la familia, que siempre supo reunirnos alrededor de la mesa, compartir su vida en cada detalle y transmitir enseñanzas profundas que marcaron a quienes tuvieron la dicha de compartir con ella. Este mensaje hace eco del amor con voces escritas, con voces habladas y muchas más que gritan desde el corazón lleno de la vibración para ella. Escuchemos el mensaje que nos dejó en voz propia. Usted se nos va. ¿Qué quiere que yo le prometa? Que la meta tuya no se tuerza, que tú sigas siempre derecho, que tú sepas que lo que va, que lo que tú quieres, eso es lo que tú vas a hacer. Claro. Y que lo vas a hacer con conciencia, con honor, con rectitud y con buena palabra. O sea, que tú vas a saber hacer lo que tú vas a hacer, lo que tú vayas a hacer, que lo hagas bien, todo siempre. Claro. O sea, sembró un palito bien siempre. Bien sembrado. ¿Entiendes? Que es un palito que tú siembres, sea un palito bien sembrado. O sea, que no te tuerza, Okay. que sí, que lo hagas todo bien, que tu meta sea el bien en todo sentido. Okay. En todo sentido. En todo sentido.
con las amistades, con la familia, con el trabajo, con los compañeros, con los hermanos sobre todo, con todos sus familiares, con todo el mundo, que sea recto. Ok. ¿Quiere papel? Eso es muy importante, eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Y qué usted considera como que es lo más importante de la vida? ¿Qué es lo importante? Usted que ya lo vivió mucho. Eso mismo. Eso. Sí, eso, todo hacerlo bien, todo, hacerlo bien, recto, no robar, no matar, no hacer las cosas mal hechas, lo que a usted no le gusta no hacerlo, lo que usted considera que no debe hacérselo a otro, no hacérselo a usted. Okay. Bien, Claro. ser recto en todo, ser recto en todo, Perfecto. es muy importante. Así es, mi querido amigo Milciades, como nosotros queremos despedir a tu querida mamá. Como diría José Martí, con todos los honores. Vamos a unos comerciales y regresamos de inmediato. Bien, queridos amigos, hace aproximadamente 10 o 15 minutos conversaba con un amigo y hablando del tema de la violencia, me decía, ¿y por qué hay tanta violencia en el mundo hoy? Una magnífica pregunta. Es una pregunta muy difícil de contestar porque tiene varias aristas. Pero yo le decía, bueno, hay tanta violencia porque hoy la gente ni respeta ni se deja respetar. Y cuando hablamos, en el caso de lo que está en la prensa, sobre lo que se está llamando, en una forma muchas veces erróneas, totalmente, e injusta, cuando se habla de la violencia policial, también contestamos igual. Bueno, la policía no se deja respetar, la población no la respeta. Y no es que estemos incitando a que la policía, para respetarse, tenga que utilizar la violencia o tenga que utilizar la represión. No. Lo que estamos diciendo es la realidad. Y yo le decía a este amigo mío, conversando con él, le decía, mira este documental de algo que pasó en Asua. Míralo bien. Si nosotros pudiéramos cerrar los ojos y esas personas que están en el video de lo que supuestamente es una violencia policial, si estas personas pudieran cerrar los ojos y cuando los abra en cuestión de segundos estén en Nueva York, esas mismas personas con ese mismo problema respetarían a la policía. Y el amigo mío me miró, se rió y dijo, es verdad, sería así porque la policía se respeta. Y esta es la solución a todos los problemas. La policía en nuestro país no sabe qué hacer. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en otro de estos videos, hemos visto que la policía no utiliza violencia, sino que lo que utiliza es protección. Resulta ser de que no pudimos encontrar el video porque, según nuestras fuentes, nos han dicho de que muchos de estos videos después son borrados rápidamente para que la población no los pueda ver, para que no se haga viral. Y en este video específico aparece la policía arrestando a un ciudadano que le ofrece un poco de resistencia a la policía y entonces el personal de la policía tiene que neutralizarlo, tiene que aguantarlo, porque el hombre lo puede agredir. Hay miles de casos donde la población ha agredido a la policía y la policía ha salido herido y muertos también.
Entonces, en este video se ve como un grupo de policías lo neutraliza. O sea, lo abraca, lo cierra entre sus brazos para neutralizar a este individuo que ellos están arrestando. Y hay un policía que se da cuenta que el hombre, el arrestado, ha quedado con el brazo izquierdo libre para poder darle un golpe a cualquiera, y él va y le toma el brazo y se ve como lo ala hacia atrás, pero en realidad no le causó graves daños. Lo único que hizo fue neutralizarlo. ¿Qué pasa? Que meten a la persona en un vehículo y se van. Y entonces sale alguien de la comunidad a decir, mira, esta persona no ha cometido aquí ningún hecho. ¿Por qué lo arrestan? Y el policía, uno de los policías, le contesta que sí, que él ha cometido mucha fechoría. Entonces ahí se irrespeta a la policía, porque se oye perfectamente como el policía dice, lo arrestamos por esta razón, sin ofender, sin decir malas palabras, sin nada. Pero ¿qué pasa? Esa persona que sale en defensa del arrestado empieza a decirle al policía, apéate del vehículo. Eso es una falta de respeto, totalmente. Usted no le puede decir a un policía, ni a un militar, ni a una autoridad, cualquiera que sea, esas cosas. Y más cuando hay un ambiente que está hirviendo. Bueno, pues el hombre se sintió ofendido, el policía, se bajó del carro con una pistola y le apuntó al hombre diciendo, estate tranquilo, cállate, entra porque te voy a tener que arrestar. Y el hombre siguió ofendiendo al policía. Y esto terminó en un forcejeo que no pudimos ver qué fue lo que ocurrió después de eso, pero hasta ahí llegó la cosa. Entonces, señores, hay momentos en que la policía tiene que actuar, porque si no actúa se lo comen vivo. Entonces las comunidades lo que tienen que tratar es de buscar la paz y la tranquilidad. Cualquier hecho que haga un policía hoy en día, en cualquier lugar, tenga la seguridad que aunque lo haga de una forma justa y medida, la gente va a salir a criticar a la policía. Si le da un tiro es malo, si le da un palo es malo, si lo abraca es malo, si lo neutraliza en el suelo para que esté tranquilo porque la persona está violenta es malo. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra policía? ¿Se va a dejar apabullar, que le tiren palo, que le tiren piedra? No, no estoy ni de parte de uno ni de parte de otro, estoy con el consenso de lo que es la normalidad y lo que es la decencia y lo que debe ser el respeto a la autoridad. Violencia policial. Bueno, es que donde hay un enfrentamiento de dos personas hay violencia. Eso es inevitable. Ahora que usted le dé una mano de palo, como dice el pueblo, a una persona indefensa o neutralizada o aguantada por dos o tres personas y que venga otro abuso, eso es un abuso. Y eso no se debe permitir bajo ningún concepto. Pero la policía está instruida a cómo neutralizar cuando se pueda a una persona que se va a arrestar. Porque dime tú, vamos a arrestar a una persona y esa persona saca un machete, saca un cuchillo, saca un rifle. ¿Qué va a hacer la policía? Ah, no, yo no voy a hacer nada porque me van a juzgar de violencia. Ah, pues te van a matar. Tú tienes que reaccionar y tú estás entrenado para reaccionar. Y tú estás entrenado para saber cómo inmovilizar a una persona que esté violenta delante de ti. Y no es fácil. No es fácil. En otros países un poco más avanzados que nosotros, bueno, pues si se ve que alguien utilizó la fuerza en exceso, para eso están los tribunales. Para eso está la justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más desarrollado, más cercano a nosotros, cuando esto ocurre, inmediatamente
comienza un proceso. ¿Cuál es el proceso? La autoridad que utilizó, aparentemente, que utilizó la fuerza en exceso, queda no cancelado, sino queda desconectado del puesto judicial hasta que vayan al tribunal y sea el juez el que decida si realmente se utilizó exceso de fuerza o no. Y si usted utilizó exceso de fuerza, para eso están las leyes, no para tirarse en la calle y querer abrumar a los policías. Los policías de todos los países del mundo son ciudadanos como nosotros. Ese es su trabajo y tienen que responder a su trabajo. Y lo primero que te dicen es: no te dejes matar, no te dejes abusar. Impone tu respeto en todo momento dentro del contexto de la ley. Eso que está ocurriendo en la República Dominicana actualmente es vergonzoso y es de sumo cuidado, porque ya es una costumbre que le faltemos el respeto a la policía y a las autoridades en general. Y eso hay que impedirlo, porque violencia solamente genera violencia, nada más. Queremos dejar este comentario como una reflexión para meditar y prepararnos, que si mañana estamos enfrente a una situación similar, que actuemos con sabiduría, que no nos debemos llevar por el control del impulso, por la ira, por la violencia, que no ofendamos a las autoridades. Las autoridades hay que respetarlas, pero la autoridad también debe hacerse respetar sobre todas las cosas. Vamos a unos comerciales y regresamos con nuestro programa. Bien, queridos amigos, como decíamos al principio del programa, tenemos mucho interés en que el pueblo dominicano pueda ver estas entrevistas a un sacerdote cubano que vive en el pueblo de Esmeralda, en Camagüey, y que recientemente ha visitado los Estados Unidos. Allí Radio Martí le realizó una entrevista donde el padre expone de una forma simple y llana la realidad de creer en Dios y vivir en un país comunista. Vamos a dejarlos con esta entrevista y que ojalá nos sirva para jamás hacer ninguna acción que pueda llevar a nuestro país a un camino tan terrible como el que vive el pueblo cubano. Adelante, señor director. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a las redes de Martí Noticias. Hoy tenemos un privilegio especial, un gran lujo. Tenemos al padre Alberto Reyes de la parroquia de Esmeralda en Camagüey. Parroquia de Esmeralda. Esmeralda. San José en Esmeralda. Padre, es un gusto inmenso poder compartir con usted, una de las personas más valientes que levanta la voz dentro de la iglesia en Cuba hoy. Una persona muy admirada, muy querida, una voz profética del pueblo cubano. Y lo primero que me gustaría preguntarles es acerca de la situación dentro de Cuba. Usted trabaja en una comunidad pequeña y sufre también lo que viven los cubanos día a día. ¿Cómo está viviendo Cuba esta crisis de la que no se ve salida? Yo creo que es uno de los momentos más duros, más difíciles, con diferencia en muchos años. Parecería, y es mi esperanza, parecería que es un momento terminal, porque es muy difícil, con cosas que ya todos sabemos, pero que, es decir, es bueno recordar, es decir, la comida es un problema, los precios disparados,
el transporte es o sea, la vida como es muy difícil. Yo siempre recalco el problema de los medicamentos, que es desastroso. El otro día recogía yo un señor en un pueblo de campo. Yo iba de regreso a Esmeralda, lo recogí, nos pusimos a conversar y me cuenta que su único hijo de 14 años se hizo un esguince con una herida abierta, la herida se infectó y el muchacho murió. Dios. Porque no hubo antibióticos. Esa es la situación dramática de nuestro pueblo. A mi parroquia va muchísima gente continuamente a pedir medicamentos, porque es una de las cosas que yo trato de buscar mucho. A veces para un dolor de cabeza, bien, y a veces te llega un padre o una madre diciendo, mi niño pequeño está convulsionando, porque no tiene los medicamentos. Entonces, claro, ver a tu hijo convulsionar y no poder hacer nada, ir al hospital y que te digan, no tenemos nada. O sea, ese es el drama que vive el pueblo en el orden material. En el orden espiritual, creo que estamos viendo un momento de mucha desesperanza, de mucho hundimiento, porque la sociedad civil en Cuba se siente muy vulnerable y con mucha indefensión. Es decir, todas las veces que el pueblo cubano ha intentado hacer algo, bueno, ya sabemos que, digamos, el 11 de julio marcó un antes y un después, todas las veces la represión ha sido brutal, los castigos han sido ejemplarizantes, la gente tiene miedo. Y el gobierno tiene miedo, porque el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo. Es decir, este momento es dictadura pura y dura. Es decir, es el momento en el cual evidentemente hay un gobierno que está sometiendo a un pueblo que no lo quiere, está maniatando un pueblo que quiere otra cosa y que espera la oportunidad de quitárselos de encima. Entonces el gobierno sabe que ha perdido el corazón del pueblo y por eso está tan a la defensiva y tan alerta a cualquier manifestación. Y claro, la reacción es siempre muy agresiva, muy drástica. La gente obviamente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una sociedad civil indefensa, no hay leyes que protejan. Cuando hay una acusación del gobierno, no hay nada que se pueda hacer. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, además de los efectos de lo que Dagoberto Valdés llama el daño antropológico. Es decir, hay un déficit de valores a nivel social, relacional, empezando por algo tan sencillo como que es muy común el maltrato verbal, es muy común la agresividad por cualquier cosa. Entonces, es una situación muy agotadora. Si ya le sumamos los apagones y todo este entramado que hace tan difícil la vida, es un momento muy, muy duro para el pueblo ahora. Padre, más de 1.1 millones de personas se han ido del país, y esto de acuerdo a cifras del propio régimen cubano en los últimos 3 años. Yo no confío en esas cifras, creo que están maquilladas como todo en ese país, pero sin duda marca un éxodo tremendo, el mayor en la historia de Cuba, y en un país que no está en guerra, al menos oficialmente. Es un régimen que está en guerra contra su propio pueblo. Esto no parece detenerse. No se detiene y no se va a detener. Yo comparo yo nací en la iglesia y crecí en la iglesia y pasé durante muchas etapas en la iglesia situaciones de compromiso juvenil, de ilusiones de proyecto, pero en aquella época
Bueno, sí, la migración era una opción, pero la idea era, vamos a vivir la fe aquí, vamos a comprometernos aquí, vamos a hacer una vida aquí, vamos a estudiar aquí. En este momento es irse, irse. El año pasado, en septiembre, cuando iniciamos la catequesis, bueno, el primer día de catequesis es fiestas, juegos, presentación de las catequistas, bien. Una de las dinámicas que hicimos fue, dividimos a los niños en dos grupos, les pusimos una cartulina grande y le dimos crayolas y le dijimos esto, sencillamente, cada grupo pinte lo que quiera. Punto. Esa fue la indicación. Cada grupo pinte lo que quiera. Pintaron aviones. Pintaron aviones. O sea, ni Dios, ni la Virgen, ni Cristo, ni la familia, ni una cruz, pintaron aviones. Son niños. Y no hubo nada, digamos, no fue una orden, digamos, manipulada. Fue, pinten lo que ustedes quieran. Así, más neutral no se puede. Pintaron aviones. Entonces, el ambiente es cómo me voy, cómo me voy, cómo me voy. En todas las edades, porque como ahora está lo del parol, también, digamos, hay toda una generación de personas mayores que han empezado a contemplar la emigración. Por algo tan sencillo como que, igual si mi mamá tiene 70 años, yo no voy a hacer que venga cruzando frontera, pero si la puedo traer en un avión, mamá, tú te vienes conmigo. Entonces las iglesias se han vaciado, y se han vaciado sobre todo de jóvenes. Yo tenía muchísimos jóvenes hace 2 años en la parroquia, no queda prácticamente ninguno, todos se han ido. Padre, ¿cómo usted que llega a los campos de Cuba, usted que vive, ¿no?, en el campo en Cuba, cómo se vive esta crisis en el campo? La diferencia, por ejemplo, en La Habana, que hay un poquito, al menos más de recursos, ¿cómo lo vive la gente? Me imagino que sea tremendamente desesperante. Es muy duro. Es muy duro porque, para empezar, las situaciones de vida son más duras. Es decir, muchos de mis pueblos, las calles son de tierra. Eso significa que vives alternativamente entre el polvo y el fango. Si no llueve, todo está lleno de polvo. Si llueve, todo es fango. Eso para empezar. Y son pueblos donde, por ejemplo, en muchísimos de ellos no hay asistencia médica. Yo recuerdo de un pueblecito, Palma City, que es pegado a la costa, un día me empiezan a pedir antibióticos. Padre, si tiene antibióticos. Y yo digo, ¿qué antibiótico? Y me dicen, no, padre, cualquier antibiótico. A ver, no, ¿por qué? Es decir, no todo antibiótico sirve para todo. Entonces digo, a ver, vayan al médico de la familia. ¿Qué médico? ¿Aquí no hay médico? No, aquí no hay médico. O sea, no tienen una asistencia médica en ese pueblo, que está muy intrincado. Eso quiere decir que si hay una emergencia, en lo que se localiza una ambulancia que llegue, igual la persona se murió. La educación, la educación ha ido decayendo en todo el país. En todo el país. Porque, por ejemplo, en Esmeralda, que no es de los lugares peores, te puedes encontrar, como me encontré yo, una niña de buena familia, o sea, familia preocupada, una niña aplicada, estudiosa, que de momento dice, yo no voy a estudiar. ¿Por qué no vas a estudiar? Y dice, ¿para qué? Si a la hora del examen el maestro viene, pone las preguntas, nos dicta las respuestas, ¿para qué yo voy a estudiar? Eso en Esmeralda. Pero te vas a los campos y te encuentras una niña de la catequesis que un día te dice, yo no quiero ir a la escuela. ¿Cómo que no vas a ir a la escuela? Y dice, ¿para qué? Porque entramos, la maestra nos sienta, se pone a jugar con el celular hasta la hora de irse. Digo, pero ustedes no están dando clases. No, nos tienen en el aula y a la hora del examen, estas son las preguntas, estas son las respuestas y ya pasa todo. Entonces, son generaciones sin futuro. Esas personas, ¿qué van a hacer el día de mañana? Yo tengo en mi parroquia jóvenes que leen como niños de primaria y tartamudean y son incapaces de hilvanar frases. Entonces, esto en los campos se ve mucho en este momento. En mis campos
porque estoy hablando de personas que conozco con nombre y apellido, se ve mucho. Y no es tan sencillo el término de la comida, hay como como una idea que yo me lo he encontrado en mucha gente, de que bueno, como es el campo, el que no tiene una gallinita tiene un puerquito. A ver, no puedes matar una gallina todas las semanas, no puedes matar un puerco todos los meses. Es decir, el campo pasa mucha necesidad, pasa mucha hambre. Padre, el gobierno o el régimen, ¿hay algún intento de cambiar la situación real de lo que está viviendo la gente? Porque converso con diplomáticos y me dicen, mira, estamos en un total inmovilismo, ellos están como estancados. Converso con la gente y me dicen, cada día está la situación peor, los precios están más altos. Y de parte del régimen solo se ven consignas vacías, más promesas, más propaganda. ¿Ustedes ven desde la iglesia que hay algún tipo de movimiento en resolver esta situación? No, absolutamente no. Yo noto como un divorcio entre el gobierno y el pueblo. Es decir, a mí la sensación que me da es que el gobierno, su interés es mantener el control y el poder. El pueblo que se busque la vida, el pueblo que sobreviva como pueda. Y si protesta y se levanta, lo reprimimos, lo controlamos y le damos un regalito, un poquito de comida, qué sé yo, para que se calmen, y así vamos apagando los fuegos que van apareciendo. Beatriz Johnson subida en una placa en Santiago de Cuba, mandando leche y chícharo ahí a Santiago. Punto, pero ya. Ya. Entonces, no, yo no noto un deseo real. Es más, veo que incluso lo que podría ayudar un poco a la gente, como empodera, estoy pensando en las MIPYMES en este momento. O sea, las MIPYMES es algo que empodera a la gente, porque le da medios, le da posibilidades. Bueno, ahora hay todas unas leyes nuevas que está provocando ya el cierre de muchas MIPYMES. Entonces, no, yo creo que hay una obsesión del gobierno, una centralización. El objetivo es mantener el poder, estar en el poder, que esto no se nos vaya de la mano. Y yo te diría, no solo son consignas vacías, sino que también, y esto me molesta mucho, la mentira institucionalizada. Entonces, te mienten mirándote a los ojos, te mienten por la televisión, el problema energético, no, que ahora el mes que viene va a mejorar. No va a mejorar porque no puede mejorar. Es mentira. Entonces, mira, prefiero que no digas nada, prefiero que digas, bueno, pues estamos trabajando, pero no me digas, no alientes una ilusión que continuamente se va a romper. Entonces, las mentiras son para niños pequeños, pero no parece importar. Y hablemos de eso, las mentiras como parte de todo este daño antropológico, ¿no? Son generaciones que crecen en la mentira, en la doble moral. ¿Cómo se puede lidiar con eso en la Cuba de hoy y en la Cuba del futuro? Es difícil hoy y va a ser muy difícil, porque es una cuestión que se ha hecho mentalidad, modo de vida. A ver, la mentira en Cuba, la doblez, la falsedad, el usar el todo vale, el fin justifica los medios, eso se ha ido metiendo en el alma del cubano por una cuestión de sobrevivencia, entre otras cosas, por una cuestión de sobrevivencia. Entonces, por un lado, la persona se da cuenta, porque a ver, la mentira, la manipulación, la doblez funciona. Es decir, logras cosas, te destruye por dentro, te convierte en una persona falsa, pero logras cosas. Entonces, por ejemplo, para mí una de las experiencias más duras en este sentido que yo he tenido fue cuando yo estuve de formador del seminario.
donde uno de los procesos más difíciles con los seminaristas es: no me dejes nada entre pecho y espalda. Necesitas vivirte en verdad. Incluso, por ejemplo, haciendo proceso con alguno que para sobrevivir tuvo que mentir, tuvo que ser doble. Aquello de ya, no lo necesitas. Ahora puedes vivirte en verdad. No necesitas manipular a la gente. O sea, ahora puedes tener una vida diferente. Cuesta porque claro, porque es invitarlos a vivir una experiencia que ellos dirán: yo no sé si va a funcionar. Yo sé que por este mecanismo funciona. No es evangélico, no es cristiano, no es bueno, hace daño, pero funciona. Entonces, claro, en un ambiente donde hay tanta carencia, tanta dificultad, tanta necesidad, es muy difícil que una persona haga un proceso y elija salir de esa vida. Entonces, esto es muy complicado en este momento. Se trabaja a brazo partido. Es de las cosas que es educar en valores. En valores. Es la prioridad. Es la prioridad. Y en un futuro yo creo que esto, el único modo será un sistema, entre otras cosas, un sistema educativo desde la base. A mí me resultó incluso tierno, ¿no? La hija de un amigo mío, él la puso en una guardería de la iglesia. Por tanto, su primera experiencia de vida fue en un ambiente de iglesia. Bueno, termina ya, pasa a primer grado, va al primer día a clase y regresa y le dice al papá: papá, ¿no rezaron? Sí, ¿no rezaron? No se le ofreció a Dios, no. Si esa niña estaba marcada positivamente por una experiencia que ya se rompió en primer grado. De hecho, el papá suspiró y dijo: bueno, hija, vamos a ver ahora. Entonces, ya es una lucha muy difícil y lo será. Yo creo que el reto de Cuba en este momento, y aparte, bueno, la libertad y todo eso, pero el reto que será permanente durante muchos años será ayudar a la gente a vivir desde el bien. Y desde la verdad. Desde el bien y la verdad. Padre, justamente me pone este ejemplo y va a la siguiente pregunta. La Iglesia ha pedido hasta el cansancio, el Papa ha pedido, que se le permita tener instituciones educativas, que el Estado termine con el monopolio educativo y de los medios de comunicación. Eso no parece que vaya a pasar. Y ahí es una pregunta que es recurrente, ¿no? ¿Cuánto poder de negociación tiene la Iglesia? Vimos al Papa también pidiendo la libertad de los presos políticos, incluso auspiciando negociaciones secretas en el Vaticano entre Cuba y el régimen cubano y Estados Unidos, y nada ha pasado. Yo creo que con respecto a la Iglesia, el objetivo del gobierno, es decir, yo tengo una amiga psicóloga que ella, una de las cosas que ella me enseñó en terapia era que cuando se hacía terapia había una pregunta que había que tener siempre muy en mente, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Cuando se hace una pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde vas? ¿No? Y respecto a la Iglesia, el objetivo del gobierno es que no se convierta la Iglesia en una voz, que no haya un conflicto con la Iglesia, es decir, vamos a tratar de no tener en la Iglesia a alguien que nos pueda hacer la guerra. Entonces sí hay mucha conversación, pero a la hora de las cosas concretas, como por ejemplo, dame espacio en la educación, dame espacio en la salud, vamos a hablar de los presos políticos, vamos a hacer... No. Es decir, muchas sonrisas, o sea, como el refrán, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Entonces yo creo que, bueno, en España dicen la expresión esta de marear la perdiz, ¿no? Sí. Yo te doy vuelta. Conozco un cura que tiene una expresión más cubana y él dice que el gobierno, su política con la Iglesia es vaselina y colchón.
O sea, te dan vaselina para que todo resbale y te tira contra el colchón. Entonces, bien, no te estoy haciendo daño, ¿no? Pero la línea... Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido, es una información que tengo, dentro de la formación que dan los dominicos en Cuba, hay un curso de inglés avalado por Cambridge, con título de Cambridge, en inglés. Entonces, ¿qué ha dicho Caridad Diego? Ese título no puede ser reconocido en ningún trabajo. Entonces, tú llegas con tu título de Cambridge adquirido en una institución religiosa y no es reconocido. Caridad Diego, la jefa del Partido Comunista, de la asuntos- represora, vamos a de decirlo, asuntos religiosos. de asuntos religiosos. Entonces, claro, es decir, Caridad Diego no puede impedir que en un centro, que en un lugar de la iglesia se enseñe inglés. Eso no lo puede impedir. Pero sí puede impedir que se reconozca el título. Increíble, ¿no? Entonces, son como cosas para ellos no negociables. Es decir, esto ha sido que no, esto es no, y de ahí no se mueve. Padre, usted en persona ha sufrido el acoso de las autoridades del régimen cubano. ¿Siente miedo estando en Cuba? No. No, en realidad no. Yo creo que, a ver, llevo años trabajándome la libertad y los miedos. Años. Para empezar, una de las cosas que fui aprendiendo fue lo que yo llamo huir hacia adelante. Y eso me ha hecho mucho bien. Y huir hacia adelante es eso. Esto me da miedo, pues yo suelo llevar a los muchachos al escambray, a tirarnos de las cascadas, qué sé yo. Entonces ellos me dicen, ¿usted no le da miedo tirarse de la cascada? Sí, sí me da miedo, pero yo quiero tirarme. Entonces yo me tiro con miedo. O sea, yo lo que no voy a permitir es, si yo quiero hacer esto, y me parece que está bien que lo haga, si yo quiero tirarme de la cascada, yo no voy a permitir que mi miedo, yo me tiro en paracaídas 2 veces. ¿Con miedo? Sí, sí, sí. Pero quería tener esa experiencia. Entonces he aprendido a huir hacia adelante. Por otro lado, yo quiero ser fiel a mi conciencia. Quiero ser fiel a mi conciencia. La vida es una sola, Mario. Un día me voy a morir. Con suerte, antes de morirme, podré mirar hacia atrás y preguntarme cómo hubieras querido vivir. Y si ese momento Dios me lo da, yo quisiera poder decir, he sido fiel a mi conciencia. Y he defendido el bien, he defendido la verdad, he defendido la justicia, según mi conciencia. Y por otro lado, yo pienso que la libertad tiene mucho de opción. Es decir, yo hay una cosa que repito mucho, todo tiene un precio en esta vida. Hablar tiene un precio, callarse tiene un precio, manifestarse tiene un precio, trancarse en casa y no decir nada, enfrentarse al gobierno tiene un precio, hacerle el juego al gobierno tiene un precio, todo tiene un precio. Yo prefiero estos precios. Entonces, claro, cuando lo eliges, asumes que cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando asumes que cualquier cosa puede pasar, te relajas. Entonces, bueno, si va a pasar algo, pues nada. Y nada. Dios dirá. ¿Se siente respaldado por la iglesia, padre? Sí, sí. Para empezar, por mis laicos. Para empezar, por mis laicos. Es decir, mis comunidades me cuidan, me ayudan, me protegen. Y yo sé que rezan por mí. Mucho, mucho. Mi presbiterio, mis amigos curas, mis amigas monjas. Yo sé que mi obispo tiene mucha presión encima, porque por ejemplo, toda la guerra se la hacen a él.
Toda la guerra que quisieran hacerme a mí, se la hacen a él. O sea, a mí no me llaman, a mí no me dicen nada, a él lo llaman, con él se quejan, a él lo presionan. Es decir, yo entiendo que tiene que aguantar mucho golpe que no me lo dan a mí, se lo dan a él. Aunque contra usted también la seguridad del Estado ha hecho programas completos. Bueno, sí, a ver, enfocados ha habido actos de repudio, ha habido difamación mediática. Sí, 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 me ha llamado Seguridad del Estado, han escrito horrores de mí en los medios. Ahora el último capítulo de la novela es que, según tengo entendido, el de Seguridad del Estado de Esmeralda ha dicho que no se me puede vender combustible porque soy opositor. Bien, estamos en eso ahora. Es decir, porque podemos pensar distinto, pero soy un ciudadano, soy el responsable de una institución religiosa y esto no puede ser. Entonces, bien, pero son los precios. Son los precios. Si yo estuviera tranquilito, calladito, en mi cuevita, no tendría estos precios, pero a nivel de conciencia tendría otros. Y no sé si al final tendría que terminar pidiéndole perdón a Dios por no haber intentado ser fiel a su palabra. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Padre, y termino desde Miami, desde el exilio cubano aquí en Miami. ¿Cómo se puede ayudar a la causa de Cuba? ¿Cómo se puede ayudar a la libertad de Cuba y a mejorar la situación del pueblo cubano? Mira, hay algo que me pueden decir, es respuesta de cura, pero yo lo digo con total convencimiento, que recen. ¿Cómo pueden ayudar a Cuba? Recen. Yo no entiendo por qué este proceso ha durado tanto tiempo. No lo entiendo. Y yo ciertamente en mi oración, una de las cosas que le digo al Señor es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero también yo sé que Dios no da una puntada sin hilo. Dios sabe. Dios sabe. Y el comunismo en Cuba estará hasta que Dios diga hasta aquí. Porque Dios es el dueño de la historia. Y el día que Dios diga hasta aquí, se caerá todo de la noche a la mañana, como pasó en Europa del Este. Cuando parecía que aquello iba a ser eterno. Dios tiene sus caminos y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, porque el dueño de la historia es Él. Y yo eso lo creo. ¿Qué nos queda? Rezar. Y pedírselo. Y decírselo. ¿Qué yo le diría al exilio? Lo primero, que rece. Que rece. 2, que visibilice. Que visibilice. Y que haga conocer todo lo que estamos viviendo. ¿Quién sabe o sea, esto que te decía al inicio, que un hombre haya perdido su único hijo de 14 años? Si no se dice, pues porque ese es el drama del pueblo. Este hombre me decía, yo vivo por vivir. Yo vivo porque hay que vivir. Pero vivo por vivir. Ese drama, bueno, que se visibilice. Que se visibilice lo de los presos políticos una y otra vez. Porque si nos olvidamos de ellos, la vida sigue y hace falta. Y lo otro es, yo creo que todo lo que se puede ayudar al pueblo en medicamentos, en la vida, es que hay que vivir. Es que hay que vivir. Entonces, yo sé que el exilio ayuda mucho con la diáspora. No se ha olvidado de Cuba. Yo sueño con el día en que Cuba pueda decir, y eso me ilusiona mucho, yo estoy aquí para ayudar. Yo sueño con ese momento, con una isla que pueda decir, ¿cómo te puedo ayudar? Pero de momento, ahora lo que puedo hacer es recibir porque la situación no da. Y hay personas que viven en lo que yo llamo una miseria insuperable. Como no reciban una ayuda, no pueden salir. Entonces, bien, yo creo que la diáspora puede hacer mucho y sobre todo creo que es importante no perder este criterio de que somos el mismo pueblo.
Y en situaciones distintas y desde lugares distintos tenemos un mismo objetivo, que es la liberación de Cuba de esta dictadura, de esta tiranía que ya es demasiado larga. Muchas gracias, padre. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en Martín Noticias. Por favor, recuerde suscribirse a este canal y compartir este video con amigos y familiares, especialmente dentro de la isla.